Al comenzar el capítulo 3, podemos llamarlo el Evangelio de las puertas de Jerusalén. Y en el versículo 1 de este capítulo 3 de Nehemías leemos: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí tenemos la puerta de las ovejas. Esta es la puerta donde todo comenzó. Esta es la puerta donde el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Tenemos el relato que en cierta ocasión Él pasó a través de esa puerta y llegó al estanque de Betesda. Quizás usted recuerda eso, allá en Juan capítulo 5. Pensamos francamente que cada vez que Él entraba a Jerusalén, hasta la entrada triunfal, siempre lo hizo por la puerta del este. Algunos se han equivocado al identificar esta con la puerta de oro. Se oye decir que, ya que la puerta del este está cerrada, bloqueada en el día de hoy, que no será abierta hasta que Jesucristo pase por esa puerta. Y esa no es la puerta de la que Él está hablando. Habla de la puerta de oro. La puerta de oro es la puerta hacia el templo, y esa es la puerta que será abierta para Él, y que le permitirá el acceso hasta el lugar santísimo. Pero la puerta de las ovejas es la que fue utilizada para entrar los animales que iban a ser sacrificados, y esa es la puerta por la cual entró el Señor Jesucristo. Pensamos que lo que Él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente. Juan el Bautista lo había dicho en Decápolis cuando él señaló al Señor Jesucristo y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Luego Él lo identifica nuevamente diciendo: «He aquí el Cordero de Dios». Es que Él es el Cordero de Dios en su persona y en su obra. Él quita el pecado del mundo. De modo que en este cuadro de la puerta de las ovejas, usted tiene la cruz de Cristo. Aquí es donde uno comienza con Dios, y ese es el único punto donde usted puede comenzar, amigo oyente, en la cruz. Dios no nos pide ni a usted ni a mí nada hasta cuando lleguemos a Cristo y le aceptemos como nuestro Salvador personal. Hasta cuando nosotros lleguemos a esa cruz, Dios no tiene nada que decirnos. Él no tiene nada que decir al mundo de su vida o de su servicio. Él no le está pidiendo nada hasta cuando usted llegue a Cristo y confíe en Él. Dios le está diciendo al mundo perdido hoy solamente una cosa: ¿qué hará usted con mi hijo que murió por usted? Y hasta cuando usted responda esa pregunta, amigo oyente, Él no tiene nada más que decirle. Si usted lo rechaza y dice: bueno, yo no quiero aceptarle, entonces Dios no le está pidiendo nada. Creemos que eso es bien claro. Ahora, creemos que esto debería hacerse mucho más claro aún, especialmente por radio. Si usted es una persona incrédula, y usted rara vez puede escucharnos diciendo algo para apoyar este programa, quisiéramos decirle que en este día no le estamos dirigiendo la palabra a usted, sino que le estamos hablando a los creyentes en Cristo, en especial cuando decimos algo en cuanto al apoyo del programa, porque Dios no le está pidiendo a usted, amigo oyente, absolutamente nada. Él no quiere nada de usted, por el contrario, Él tiene algo que darle a usted. Su Hijo murió por usted, y la puerta de las ovejas aquí nos representa esto. Todo comienza en la puerta de las ovejas. Ahora notemos lo que sigue diciendo después Nehemías. El versículo 2 de este capítulo 3, en su primera parte, dice: «Junto a ella edificaron los varones de Jericó». Ahora Jericó es el lugar de la maldición, y eso está al lado de la puerta de las ovejas. Esto es algo interesante. Los hombres de Jericó llegaron desde el valle del Jordán. Ellos subieron, y este lugar era el que más cerca les quedaba. Por tanto, edificaron el muro al lado de la puerta de las ovejas. Cuando uno viene desde el Monte de los Olivos, en el camino de Jericó, puede apreciar que esto está allí mismo. El pináculo del templo y el área del templo estaban allí. Allí es donde ellos edificaron, al lado mismo de la puerta de las ovejas. Usted sabe que fue en Jericó donde se pronunció la maldición. Fue a Josué a quien se le dijo en el capítulo 6, versículo 26 del libro de Josué: «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Y en los días de Acab hubo uno que la reedificó, y la maldición cayó sobre él y sus hijos. Era la ciudad de la maldición. Amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldito a causa del pecado. Todo lo que debemos hacer para darnos cuenta de esto es mirar a nuestro alrededor. No es necesario hacer una explicación sobre este punto. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo donde existe la maldición del pecado.
nos damos cuenta de cómo ha sido arruinado este mundo por el hombre. No parece haber ninguna solución para sus problemas. Y hay aquellas personas que están ubicadas en la actualidad en posiciones de influencia, que no son creyentes en Cristo y que están diciendo que los problemas de hoy en día están más allá de las soluciones que pueden ser presentadas por el hombre. De modo que usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo maldito. La maldición del pecado está sobre él. Y solo la cruz de Cristo, solo la muerte de Cristo en la cruz puede quitar el juicio, el castigo del pecado de su vida y de la mía. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Amigo oyente, ese es el castigo que está pendiente sobre usted y sobre mí. Cristo puede sufrir eso por usted. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo. Continuando ahora con nuestro estudio, leemos en el versículo 3 de este capítulo 3 de Nehemías: los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora aquí tenemos la puerta del pescado. Y esta puerta era donde los pescadores traían el pescado del Mediterráneo y del río Jordán, así como también desde otros lugares. A ellos les gustaba comer mucho pescado en esos días, y la puerta del pescado era una puerta que no sería muy difícil de ubicar, amigo oyente. Su propio olfato le podía guiar a la puerta del pescado. Ahora, ¿de qué nos habla esta puerta del pescado? Bien, el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le seguían: os haré pescadores de hombres. Una vez que ellos comprendieron todos los aspectos del Evangelio, Él les dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viviera en ellos y que fueran regenerados y llenos del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, ellos fueron colmados con el Espíritu Santo. Ahora ellos eran pescadores, no pescando ya en el mar de Galilea, sino pescando en el mundo entero. Y hoy eso es lo que Dios le está diciendo a los suyos, a los que le pertenecen. Él no le está pidiendo nada al hombre que aún no ha sido salvo, que salga y sea pescador de hombres. ¿Cómo puede serlo? Ni siquiera sabría de qué está hablando. Pero Él le está diciendo hoy a los suyos, a los que ha salvado, les está diciendo: yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Amigo oyente, creemos que en el día de hoy, y repetimos, todos nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente. No estamos de acuerdo con aquellas personas que dicen que uno tiene que ir y golpear en cada puerta que encuentra. No creemos que todos podamos hacer eso. Pensamos que algunas personas pueden estar erradas al hacerlo. Dios no les ha dicho a ellos que lo hicieran, y creemos que hay personas que en el día de hoy pueden hacer las cosas de una manera distinta. El evangelismo por medio de la oración, por ejemplo, pensamos que está alcanzando a muchas más personas que de cualquier otra forma. Es que Dios nos ha dado dones diferentes, y como ya hemos dicho, Él toma una nariz, una boca, 2 ojos, 2 oídos, y nos puede hacer a todos diferentes. Y también Él nos ha dado diferentes dones. Pero estamos seguros que todos nosotros, de alguna forma u otra, debemos pasar por la puerta del pescado. Y usted puede tener una parte importante en la propagación de la palabra de Dios en el día de hoy. Ahora, si usted tiene un predicador que está enseñando la palabra de Dios, usted lo puede apoyar y tener una parte con él. Él necesita su apoyo hoy para realizar la tarea, el ministerio que Dios le ha encomendado. Un buen ministro que verdaderamente esté enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser proclamada, y usted y yo, amigo oyente, necesitamos apoyar el ministerio de Dios. Y así pues pasamos por la puerta del pescado. Luego en el versículo 4 tenemos una lista de varias personas que son mencionadas. Es algo maravilloso que sean puestos los nombres de estas personas aquí en el libro de la vida. Y no vamos a entrar a estudiar este versículo, sino que queremos decir que estas son personas conocidas solo para Dios y que ellos recibirán algún día un galardón por la sencilla razón que ayudaron a edificar el muro de Jerusalén. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos este estudio del capítulo 3 de Nehemías, comenzando con el versículo 5. Recuerde que es propio leer la porción antes de estudiar este capítulo en el próximo programa. Así es que sintonícenos en nuestra próxima oportunidad. Hasta entonces, amigo oyente, y que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo.
En nuestro programa anterior comenzamos un recorrido a través de las puertas de los muros de Jerusalén, que se relata en el capítulo 3 de este libro de Nehemías. Dijimos que había 10 de esas puertas. Comenzamos la vez anterior con la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas, dijimos, habla de la cruz de Cristo. Y allí es donde debemos comenzar con Dios. Tenemos que ir a ese lugar. Él nos encuentra en la cruz. Ese es el único lugar donde Dios puede reunirse con el mundo. El Señor Jesucristo lo expresó con toda claridad cuando dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». De modo que usted, amigo oyente, debe ir a la puerta de las ovejas, a la cruz de Cristo. Cuando usted lo recibe y lo acepta como su Salvador, Él quiere hablarle acerca de algunas otras cosas. Y es así como llegamos entonces a la puerta del pescado. Y allí Él nos dice, quiero decirte que debes seguirme y quiero convertirte en pescador de hombres. Ahora hay diferentes maneras por medio de las cuales uno puede llegar a ser pescador de hombres, como hemos indicado ya en nuestro programa anterior. Y luego en el versículo 4 se menciona una lista de varias personas. Es algo maravilloso que los nombres de estas personas se encuentren aquí registrados en el libro de la vida. No vamos a entrar a estudiar este versículo, sino que queremos decir que estas son personas conocidas solo para Dios, y que ellos recibirán algún día un galardón por la sencilla razón de que ayudaron a edificar el muro de Jerusalén. Notemos entonces ahora el versículo 5 de este capítulo 3 de Nehemías. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Aquí tenemos una clase de personas que piensa que son demasiado importantes como para ponerse a hacer un trabajo como este, de reedificar los muros. Quizá ellos hayan tenido alguna otra excusa, quizá no querían arruinar sus manos levantando las rocas que formaban los muros de Jerusalén. Uno se maravilla al considerar a estas personas. Quizá uno pueda tener hasta un poquito de simpatía para con los grandes de los tecoitas. Ellos no querían inclinarse, no querían doblegar sus espaldas al trabajo. Hacía falta mucha fuerza para poder levantar esas rocas que eran necesarias para la edificación, y por tanto había muchos brazos y piernas y espaldas doloridas por todo el esfuerzo que debía realizarse. Posiblemente no había una sola parte del cuerpo que no les doliera a esas personas. Entonces, estos grandes personajes de mucha importancia e influencia de los tecoitas pensaban que esto era demasiado para ellos. De cualquier manera, ellos no quisieron poner manos a la obra y abandonaron la tarea. Ellos estaban al lado de la puerta del pescado, y en ese lugar es donde uno debe ser testigo, y ellos no fueron testigos de Dios para nada. Amigo oyente, yo no sé cómo es con usted, pero no me habría gustado a mí estar en un grupo como ese. No me hubiera gustado tener que haber sido mencionado en la palabra eterna de Dios como una persona que no hizo lo que Él me pidió que hiciera. Tenemos, amigo oyente, que en la actualidad hay muchos en la iglesia que no están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan. Ellos son salvos. No estamos aquí discutiendo el asunto de la salvación. Y esperamos que usted se dé cuenta clara de esto. Reconocemos que son salvos, pero ellos no están haciendo absolutamente nada. No están sirviendo al Señor. El escritor del libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 26, dice, «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Es algo terrible acaparar la palabra de Dios. Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar cómo puede ser esto? Volvamos a leer detenidamente este versículo que mencionamos aquí en Proverbios. «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Se nos dice que habrá ciertas personas en la eternidad que se levantarán y los llamarán bienaventurados. Y pensamos que habrá gente que se levantará en el infierno y maldecirá a algunos que han ido al cielo porque ellos no quisieron compartir con ellos el grano, como se nos dice aquí. Hay gente hoy que no están compartiendo, que están acaparando solamente la palabra, el grano, ya que la palabra de Dios es el grano que se está mencionando. Y ellos lo están acaparando, guardándolo para que aquellos que están hambrientos no lo puedan obtener. El Señor Jesucristo dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Si vamos a hacer su voluntad hoy, amigo oyente, en alguna parte tenemos que estar activos. Quizá en un movimiento que está propagando la palabra de Dios.
Ninguno de nosotros lo puede hacer en forma individual. Tenemos que tener mucha ayuda para poder hacerlo. Luego llegamos a la tercera puerta que se menciona en este capítulo 3 de Nehemías, y se nos dice aquí en el versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Hemos notado aquí que se menciona la puerta vieja. Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén y observa las puertas, quizás se pregunte, ¿cuál de ellas es la puerta vieja? Porque todas lucen como puertas viejas. Pero esta fue llamada la puerta vieja, y es una de las que había estado allí desde el mismo comienzo, y este grupo de personas la repararon. Ahora, la puerta vieja nos habla del hecho que, mejor sería leer Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Nosotros estamos viviendo en un día en que todos estamos interesados por las cosas nuevas. Tenemos que tener un automóvil último modelo, tenemos que vestir al ritmo de la moda, tenemos que poseer los utensilios más modernos en el hogar. En cierta oportunidad, un hombre se acercó a un pastor y le dijo, he notado que usted está usando un traje con la solapa angosta, y hoy la moda es usar una solapa ancha. Bueno, a mí no me molesta en lo más mínimo la clase de solapa que tienen mis trajes, dijo el pastor. Pero para ciertas personas eso tiene mucha diferencia porque hay muchos que están siempre vistiendo con el último grito de la moda y siempre están buscando usar en sus hogares los últimos avances de la tecnología moderna. Estamos viviendo en días cuando las cosas se están cambiando rápida y radicalmente. Y las condiciones bajo las cuales nuestros abuelos, por ejemplo, solicitaban las manos de nuestras abuelas, ha cambiado bastante. Y son muy diferentes a las del día de hoy, cuando los jóvenes modernos tienen que enfrentar este asunto. Usted sabe que la moralidad está cambiando. Se habla mucho de la nueva moralidad, pero esto ya era viejo aún en los días de Noé. Esta búsqueda constante de algo nuevo en nuestra era es lo que nos está llevando a sentirnos completamente frustrados. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a encontrarse en un callejón sin salida, sin ningún propósito en sus vidas. Y lo que nosotros necesitamos es lo que Jeremías nos dice, buscad los caminos antiguos. En ellos hallaremos descanso para nuestras almas. Gran cantidad de personas está corriendo de aquí para allá a los psiquiatras buscando esto y aquello, tratando de obtener lo más nuevo en esta cosa y en aquella otra. Y lo que en realidad necesitan es ir a aquel quien dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigo oyente, ese es el lugar donde uno lo puede encontrar verdaderamente hoy. Necesitamos regresar al corazón humano, que hoy necesita mucho más de lo que esta era mecánica y electrónica puede ofrecer y en la cual nos toca vivir. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Bien, notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 8 en la primera parte. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Ahora, ¿le llama la atención esto como si fuera algo fuera de lo común? Ya dijimos que las rocas y las piedras que se usaban en los muros de Jerusalén eran bastante grandes y pesadas, y aquí tenemos a los plateros. Bueno, por lo general estas personas trabajaban sentadas y con piezas de tamaño bastante pequeño. Ellos no estaban acostumbrados a trabajar con rocas grandes como estas, y esto era algo bastante duro para los plateros. Pero ellos lo hicieron, y Dios notó su labor y lo señaló aquí. Ellos trabajaron con esas rocas grandes y pesadas, y aunque la labor era bastante ardua, bastante dura y difícil, la realizaron. Hay personas que están haciendo verdaderos sacrificios por Dios, y es muy duro para ellos. Pero Dios, amigo oyente, toma nota de todo esto. Luego notemos aquí al siguiente grupo que se menciona en este mismo versículo 8 en su segunda parte, donde dice, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Podemos decir que esta persona era un farmacéutico, y como usted ya sabe, esta gente está acostumbrada a trabajar con cosas pequeñas también. Los encontramos aquí trabajando con estas grandes y pesadas rocas. Y Dios mismo
tomó nota de ello y lo menciona aquí. Es bueno poder apreciar a estas personas que se dedican realmente a la obra del Señor Jesucristo, sufriendo como lo tuvieron que hacer en esta ocasión que podemos observar. Hay muchos pastores y obreros que están trabajando en la obra del Señor de una forma muy consagrada, muy dedicada, y algunos que, hablando en forma práctica, se están matando por la cantidad de trabajo que están realizando. Hay algunos que han muerto de un ataque al corazón porque han estado tan ocupados en la obra del Señor. Creemos, amigo oyente, que sería bueno que si usted tiene un pastor como estos, un buen pastor que está trabajando demasiado, pues que usted se le acerque, ponga su brazo sobre sus hombros, posiblemente esto le dé un ataque, y dígale que usted está orando por él, y que si está trabajando demasiado, que no lo siga haciendo así, porque hombres así son muy necesitados hoy, y son los que llevan adelante la obra, como los que se mencionan en este versículo que hemos leído, los plateros y los farmacéuticos. Al seguir adelante en este capítulo 3 de Nehemías, encontraremos la puerta del valle. Pero antes de hacer eso, creo que deberíamos notar algo más. En el día de hoy se escucha mucho hablar del movimiento de liberación de la mujer, y eso era algo que ya tenían en Jerusalén en tiempos pasados. Notemos aquí lo que dice el versículo 12. Escuche. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Podemos apreciar que estas jóvenes pertenecían al movimiento de liberación de la mujer. Ellas dijeron, nosotras vamos a ir a ayudar y a reedificar los muros de Jerusalén. Los hombres lo están haciendo y nosotras también lo vamos a hacer. Creemos que si una mujer quiere hacer el trabajo del hombre hoy, pues que lo haga. Pero lo único es que debe hacerlo hasta completarlo. Debemos decir que la libertad llegó y estas jóvenes muchachas han salido a hacer la obra de Dios. Ahora no creemos en mujeres predicadoras. Tenemos cierta alergia hacia ellas. Hemos llevado por mucho tiempo una lucha amigable con las mujeres que son predicadoras. Muchas de ellas, cuando nos escriben, nos dicen que están orando por nosotros porque piensan que nuestro punto de vista es demasiado limitado, pero no pensamos que sea así. Se cuenta de cierto predicador que en cierta ocasión se encontraba caminando por un parque con un amigo y observó a una mujer que estaba predicando. Su amigo le dijo, ¿no es una vergüenza ver a una mujer predicando? A lo cual el predicador contestó, es una vergüenza que no haya un hombre que tome su lugar. Hay algunas misioneras en América del Sur, por ejemplo. Una de ellas escribió una vez diciendo, he sido enviada a este lugar donde no hay ningún hombre que pueda predicar y me veo obligada a hacerlo yo misma. Me pregunto si estoy haciendo algo incorrecto. Y se le escribió diciéndole, usted debe seguir predicando hasta que el Señor envíe a un hombre que pueda hacerlo. Y oraremos para que el Señor envíe un hombre para que ocupe ese lugar. Claro, ella debía realizar esa tarea mientras no hubiera un hombre capacitado para llevarla a cabo. Y eso es lo que vemos aquí. Estas jóvenes y este hombre que aparentemente no tenía ningún hijo varón, están ayudando a reedificar los muros de Jerusalén y Dios tomó nota de ello, y lo menciona en este pasaje. Ahora, en la primera parte del versículo 13 se nos dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Detengámonos aquí por un momento y vamos a observar algo de esta puerta, la puerta del valle. Esa es la puerta que permitía la salida de la gente que estaba en Jerusalén hacia abajo, hacia el valle. Y podría haber estado en cualquier lado de la ciudad porque es necesario descender al valle para salir de Jerusalén. Y esa es la puerta a través de la cual muchos de nosotros somos llamados a salir. Pensamos en el valle de sombra de muerte y creemos que todos estamos caminando en esa dirección. Eso es lo que David quiso decir. En nuestra vida, es como si nosotros estuviéramos caminando por un angosto callejón, cada vez más angosto, hasta que, si el Señor no viene antes, uno debe pasar a través de esa puerta del valle. Pero también tiene su lado práctico. Es la puerta de la humildad. Dios muchas veces nos tiene que guiar por medio de problemas y dificultades para que podamos aprender alguna lección. Se nos dice que la fe desarrolla en nosotros diferentes virtudes, y una de ellas es la humildad de corazón. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los colosenses, les dijo que deberían vestirse como escogidos de Dios, de humildad, de mansedumbre. Esto es algo que uno no puede cultivar, no se lo puede poner uno por sí mismo. Tiene que venir de adentro, es decir, es el fruto del Espíritu Santo. Un hombre dice, ¿sabes? He estado tratando. Él le dice a un amigo, he tratado de ser humilde y creo que por fin he logrado serlo.
A lo que su amigo le responde, bueno, ahora tienes que estar muy orgulloso de eso, ¿verdad? Y él le dice, así es. Nosotros tenemos que ser hechos humildes, amigo oyente, por medio del Espíritu de Dios. Se cuenta la historia de cierto joven predicador que estaba estudiando para entrar al ministerio y a quien habían invitado a predicar. Él nunca lo había hecho antes. Él pensaba que, ya que él era el estudiante más brillante de su clase, pues que no tenía necesidad de mucha preparación para su sermón. Pero cuando subió al púlpito y observó a la congregación, todo se tornó en confusión para él. Se dio cuenta que era mucho más fácil escribir un sermón en un papel en su casa que el presentarse ante el público y predicarlo. Y él se asustó bastante y se olvidó de todo lo que podía haber sabido alguna vez. Cuando terminó su sermón, bajó del púlpito sintiéndose bastante triste y apesadumbrado, ciertamente muy humilde. Cuando él bajó, se le acercó una ancianita que había observado todas sus acciones desde el momento en que había tomado el púlpito hasta que terminó de hablar y le dijo, joven, si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que bajó de él, entonces usted hubiera bajado en la forma en que subió. Usted bien sabe que Dios nos pone en la escuela de la humildad, amigo oyente. Es un fruto del Espíritu, y esa es la puerta por la cual muchos de nosotros debemos pasar. Continuando ahora con la lectura de los versículos 13 y 14, vemos que ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta del muladar es una puerta muy importante, pero uno no habla mucho de ella. De paso, podemos decir que la puerta del muladar es la que uno debe utilizar para llegar al muro de los lamentos en Jerusalén. Pero no era así en aquel día. Obviamente estaba del otro lado, y era por donde se descendía hacia el valle de Geena. Pero como ya hemos dicho, no se encuentra allí en el día de hoy. La puerta del muladar era la puerta por donde se vaciaba el estiércol y la basura. Ahora, en nuestras vidas cristianas, se puede acumular la basura y el apóstol Pablo nos dice allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo trató con esta puerta en la vida cristiana como cualquier otra persona. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos reconocer que es necesario confesar nuestros pecados, y al hacer esto, estamos sacando esta basura que tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 3 de Nehemías, en su primera parte, tenemos la próxima puerta. Se nos dice, Salum, hijo de Golose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Ahora, la puerta de la fuente creemos que se refiere a aquella que el Señor mencionó cuando le dijo a la mujer samaritana al lado del pozo, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y también más adelante, en la fiesta de los tabernáculos, Él se puso en pie y dijo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Y luego el apóstol Juan explica lo que él dijo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». Ahora, la puerta de la fuente nos enseña, por tanto, que cada creyente tiene en sí mismo el Espíritu de Dios. Él necesita ser llenado por el Espíritu de Dios. Y cuando Él está lleno del Espíritu, no es simplemente un pozo, sino una fuente de agua viva que saldrá de Él para bendecir a otras personas. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer en los días en que vivimos, amigo oyente. Cuando uno lee todo el capítulo 3 de Nehemías, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, uno puede apreciar todo lo que ocurrió durante la edificación del muro. Nosotros vamos a ver ahora
lo que dice acá el versículo 26, donde se menciona la séptima puerta, y dice, «Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía». Ahora, la puerta de las aguas es donde el agua era traída a la ciudad. Ellos podían sacar agua de un acueducto, pero no toda provenía de allí. Algo del agua era traída a la ciudad a través de la puerta de las aguas. Ahora, ¿de qué nos habla esta puerta de las aguas? Bueno, pensamos que la puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. Aquí es donde Esdras instaló un púlpito, y eso lo veremos más adelante en este libro. Él puso un púlpito en la puerta de las aguas, y allí leía de la palabra de Dios. La puerta que él utilizó fue simbólica, no fue algo accidental. El Nuevo Testamento creemos que deja esto bien claro cuando habla de ser lavados en agua por la palabra. El Señor Jesucristo dijo a los suyos allá en el aposento alto, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y luego en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 17 dice, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». De modo que la puerta de las aguas es la palabra de Dios. Y nosotros estamos tratando de pasar por esa puerta cuando estamos tratando de presentar la palabra de Dios. Necesitamos a personas que se dediquen a llevar el agua a los que la necesitan. Esto es algo realmente maravilloso. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa con la 8ª, 9ª y la 10ª puerta, y luego regresaremos a la puerta de las ovejas. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor inunden su vida, es nuestra ferviente oración. Amigo oyente, en estos días estamos recorriendo los muros de Jerusalén y pasando a través de las puertas que estaban en esos muros, como si entráramos y saliéramos a través de cada una de ellas. Había, recordará usted, 10 puertas en esos muros, y hoy vamos a leer en el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías, y allí se menciona la 8ª de las puertas. En nuestro programa anterior mencionamos la puerta de las aguas, y esta puerta nos habla de la palabra de Dios. Es una puerta muy importante, y señalamos esto en esa oportunidad. La palabra de Dios, como vimos, es identificada como agua. El Señor Jesús dijo, usted recordará algo relacionado con esto. Él dijo, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y la palabra de Dios es el medio utilizado para limpiar. El salmista hizo esta pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿cómo lo va a limpiar? Y la respuesta la menciona también el salmista cuando dice, «con guardar tu palabra». Algo que nos llama la atención sobre la puerta de las aguas es que ésta no fue reparada. Aparentemente, cuando todas las otras puertas y muros fueron destruidos, esta puerta permaneció intacta. Y es algo sorprendente que haya sido así. No necesitaba ninguna clase de arreglo o reparación. ¿Le sugiere algo esto a usted, amigo oyente? La palabra de Dios, amigo oyente, no necesita ninguna clase de arreglo o reparación. Hay muchas personas hoy que siempre están tratando de probar o defender la Biblia como la palabra de Dios. Y por supuesto también existen aquellos que están tratando de probar que la Biblia no es la palabra de Dios. Y hay muchos que se internan, abrazan este tipo de ministerio apologético, tratando de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero todos tenemos que aprender que uno no necesita probar eso. Usted solo tiene que predicar la palabra y el Espíritu de Dios tiene a su cargo el resultado. Y yo he llegado a la conclusión, y es definitivamente algo dogmático, que es en realidad la palabra de Dios. No simplemente creo que puede ser la palabra de Dios, sino que positivamente sé que es así. Y sé lo que ella puede hacer por usted, amigo oyente, hoy. Eso también lo he descubierto. Por tanto, la palabra de Dios no necesita el débil apoyo o defensa que yo le pueda dar. Ella tiene cómo poder defenderse a sí misma. Cierto pastor dijo en una ocasión que uno no necesita defender la palabra de Dios porque se defiende a sí misma. Es como si uno tuviera un león en una jaula en su casa. Uno no necesita poner allí a guardianes para que protejan al león de los gatos del vecindario. Uno simplemente puede abrir la puerta de la jaula y el león puede cuidarse muy bien a sí mismo. Y la palabra de Dios, en una comparación pobre, por supuesto, puede cuidarse a sí misma de la misma manera. Solo necesita ser proclamada, no necesita ser reparada ni apoyada débilmente por nosotros. Todo lo que el Señor me pide a mí
es que la divulgue, que la predique. Y eso es lo que estamos tratando de hacer por este medio con la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora a la puerta de los caballos. Leamos el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Ahora, ¿de qué nos habla entonces la puerta de los caballos? Bueno, el caballo es el animal que utilizaban los guerreros. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha notado esto cuando lee las Escrituras. Zacarías lo menciona como también en el libro de Apocalipsis. Estos son caballos simbólicos y son poderes haciendo la guerra. Allí tenemos al caballo bermejo, un caballo de guerra, de eso es de lo que nos habla. Ahora el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pequeño asno. Ese es el animal sobre el cual montaban los reyes, y él no estaba demostrando que era humilde al montar en un pollino como creemos nosotros. Nosotros creemos que era un animal humilde, pero en realidad era un animal usado por los reyes cuando se acercaban a una ciudad en son de paz. Ellos solo montaban en caballos en tiempo de guerra, y el caballo es un símbolo de guerra. Esto nos habla del servicio de soldado que tiene el creyente en el día de hoy. Usted recordará lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Dice, «Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esa es la gran verdad, la primera parte de Efesios. Pero cuando uno lee la segunda parte, el apóstol Pablo nos dice allí, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». De modo que tenemos, por así decirlo, nuestra cabeza en los lugares celestiales, pero nuestros pies están aquí en la tierra firme. Y debemos andar. No solo eso, sino que en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Hay una batalla que luchar, y es una gran batalla espiritual. Nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y hoy hay en existencia un movimiento espiritual de interés en la palabra de Dios, y también hay muchos adversarios. Hablando honestamente, un versículo que utilizamos muchas veces es el que Pablo mencionó cuando le escribió a los creyentes en Corinto desde Éfeso. Él dijo, «Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Nosotros hemos apreciado esto en la obra radial. Nunca antes habíamos tenido una puerta abierta como la que tenemos en la radio en el presente. Amigo oyente, yo nunca me había dado cuenta que muchas personas eran mis enemigos hasta cuando comencé a propalar la palabra de Dios. Es sorprendente que uno sea atacado por ciertas personas que deberían estar apoyando la palabra de Dios. Dicen ser creyentes y uno pensaría que ellos podrían apoyar esta obra, pero si ellos no tienen nada bueno que decir, tampoco tienen nada malo que decir. Pero han sido personas que han criticado mucho el ministerio radial. Debemos decir que hay muchos adversarios hoy y necesitamos ponernos la armadura de Dios. Se nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ese es el único instrumento que queremos usar en la actualidad. Pero el apóstol Pablo también le dijo a un joven predicador allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, «Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Eso nos habla, amigo oyente, de que usted y yo hoy debemos luchar como creyentes. Y si usted no está en la lucha hoy, aparentemente no está tomando su posición en el Señor. Porque permítanos decirle, la batalla está teniendo lugar en muchos lugares, y si usted no se pone firme por el Señor hoy, alguien tratará de derribarlo. Pero tenemos que hacer esto hoy mismo. Muchos de los creyentes en Dios, en la actualidad, están pasando por grandes dificultades. Y bien, llegamos ahora a la próxima puerta, y esta se llama la puerta oriental. Y esta es una puerta que nos llena de expectación y de entusiasmo. Se nos dice en el versículo 29, «Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental». La puerta oriental era una puerta muy interesante en esos días. Era la primera que se abría por la mañana. Esto quizá parezca un poco infantil, ya que es algo que se destaca por sí mismo. Pero esta puerta oriental estaba ubicada en el oriente, en el lado oriental de la ciudad. Ahora, la puerta oriental en Jerusalén está cerrada en el día de hoy. Muchos piensan que esta es la puerta por la cual pasará el Señor Jesucristo. Quizá lo haga, no lo sabemos. La Escritura no lo dice. Pero se dice que estará pasando por la puerta de oro. Ahora, la puerta de oro está en el templo, no en el muro de la ciudad.
La puerta oriental había sido cerrada, pero era la primera puerta que se abría cada mañana. ¿Por qué? Porque por ese lado era por donde salía el sol. Durante toda la noche el centinela estaba recorriendo el muro, caminando de un lugar a otro, observando el horizonte. Pero muy temprano en la mañana él llegaba a la puerta oriental y se ponía a atisbar el horizonte. Quizá en la ciudad había personas que no podían conciliar el sueño. Quizá había enemigos afuera en la oscuridad y ellos no podían dormir. Quizás se encontraban caminando de un lugar para otro. Finalmente, uno de ellos se podía levantar y preguntar al centinela, ¿cuándo se acaba esta noche? Y el centinela contesta, bueno, todavía está oscuro afuera, pero ya se acerca la mañana. Y luego de un rato comienza a aparecer un rayo de luz en el horizonte oriental. El centinela observa eso y dice, ya comienza a amanecer y puedo ver afuera que no hay ningún enemigo y que ya sale el sol. Y nos podemos imaginar cuál era el suspiro de alivio que salía de los pechos de las personas que estaban preocupadas por los peligros de la noche. Amigo oyente, todos los creyentes deberían estar reunidos en la puerta oriental, porque se puede observar en estos momentos un poco de luz en el horizonte, y el sol puede aparecer muy pronto. Pero antes de que aparezca el sol, la estrella de la mañana aparecerá. ¿Por qué? Bueno, allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, leemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amigo oyente, esto nos habla del rapto de la iglesia, y cuando uno dice seremos arrebatados, otra de las palabras que se puede utilizar aquí es el rapto. Y es una palabra bíblica muy buena. Cuando alguna persona discute que la Biblia no habla sobre el rapto, están utilizando diferencias semánticas nada más. La Escritura dice que Él llegará y arrebatará a los suyos, sacándolos de este mundo antes de que salga el sol. Y en esos momentos ya tenemos un poquito de luz en el horizonte. Nosotros no tenemos ninguna fecha para dar. Desafortunadamente hay personas hoy que están tratando de decir que entre esta fecha y el año 2010 el Señor llegará. Ahora nos gustaría saber de dónde sacan eso. Porque quizá ellos tengan alguna información directa del cielo que nosotros no tenemos y nos gustaría obtenerla. Pero no creemos que exista tal información, amigo oyente. Pero sí creemos que nuestro Señor está viniendo y que el próximo gran evento es el rapto de la iglesia. Y nosotros, amigo oyente, deberíamos estar reunidos en la puerta del oriente. Y este es el día cuando, aunque nos parezca que es muy oscuro allá afuera, ya se observa un poquito de luz, lo que nos da una esperanza. Luego llegamos a la próxima puerta. Y antes de llegar a la misma, quisiéramos leer el versículo 30 porque vemos allí algo que nos llama la atención. El versículo 30 de este capítulo 3 de Nehemías dice, tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. La razón por la cual leímos este versículo es que nos llamó la atención ese nombre Mesulam, quien quiera que sea, el Señor sabe por qué está mencionado aquí. Todo lo que él hizo fue reparar el muro enfrente de la casa donde vivía. Amigo oyente, quizá usted no sea capaz de ser testigo ante todo el mundo, quizá no lo pueda hacer frente a sus propios vecinos, pero sí puede hacer frente a su propia familia. Usted puede presentar la palabra de Dios a su propia familia. Es maravilloso en nuestros días tener a una familia que es salva, pero la responsabilidad es suya de presentarles la palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión, siento que debería salvarlos. Y el pastor con quien hablaba le contestó que su obligación era la de presentar la palabra de Dios, el Evangelio, y luego la decisión era de ellos. Es una decisión que deben tomar entre ellos y el Señor. Su responsabilidad era la de llevar la palabra de Dios a los suyos. De modo que este hombre Mesulam reparó el muro enfrente de su casa, y pensamos que eso era todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y ahora sí, llegamos al versículo 31 de este capítulo 3 de Nehemías. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero,
hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Esta era la puerta de revista o de registro. Cuando un extranjero llegaba a la ciudad, él tenía que tener una visa. Bueno, no como las que conocemos en el día de hoy, porque eso no era necesario, pero él debía detenerse en la puerta para ser registrado o apuntado. Y también era la puerta de la revista, no solo cuando llegaban los extranjeros, sino cuando llegaba de regreso el ejército que había salido a luchar en alguna batalla. Los soldados pasaban por esta puerta cuando volvían de la lucha. Aquí es donde el rey David pasó revista a sus tropas cuando regresaban. ¿Cómo los amaba él? ¿Y cómo lo amaban ellos? La mayoría de ellos gustosamente hubiera entregado su vida por su rey. Cuando ellos llegaban cansados y heridos de la lucha, encontraban a su rey en la puerta para darles la bienvenida y agradecerles por su lealtad y dedicación. Usted sabe que se nos dice en el día de hoy que en la ocasión en que tenga lugar el rapto de la iglesia, vamos a ser arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Hay personas que dicen que eso va a ser algo maravilloso. Pues sí, lo es. Pero ¿sabe usted que algo más ocurrirá allí que debería ponernos inmediatamente a examinar nuestras vidas en una forma cuidadosa y sincera? Porque se nos dice en una manera muy directa que todos nosotros tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues bien, este no es el gran trono blanco, este es el tribunal de Cristo donde deben comparecer los creyentes. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto es para poder recibir un galardón. Aquí no se cuestiona para nada la salvación de la persona. Usted no estaría allí si no hubiera sido salvo. Y es según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego el apóstol Pablo agrega, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo está diciendo, yo quiero estar ocupado porque tendré que presentar un informe sobre si estoy trabajando 8 horas por día, o si le estoy dando al Señor 60 segundos de cada minuto, 60 minutos de cada hora, o 24 horas en cada día, y los 7 días de la semana. Bajo la ley, ellos deberían dar solamente un día. Pero el Señor dice, yo lo quiero a usted, y no me interesa en realidad lo que está haciendo, ya sea lavar los trastos o barrer las calles de la ciudad, lo que sea. El Señor Jesús va a observar cómo ha vivido usted aquí, y esa es la puerta del juicio. Cuando los soldados regresaban a través de esta puerta, el rey David estaba allí, y él conocía al soldado que había luchado con denuedo, él sabía lo que había hecho. Él lo llamaba aparte de las filas y le decía, yo tengo un premio, un galardón para usted. Y habrá muchos creyentes desconocidos para nosotros que serán llamados aparte de las filas en ese día, los cuales ni usted ni yo conocemos. Pensemos de las personas que son mencionadas a menudo en la actualidad, los predicadores, los misioneros, los oficiales de la iglesia, los maestros de la escuela dominical. Ahora yo pienso que ellos van a recibir una recompensa, pero pienso también que los mejores galardones irán a parar a las manos de aquellos santos desconocidos que viven una vida dedicada a Dios en estos días. Esta puerta del juicio es una puerta maravillosa. Ahora hemos pasado por las 10 puertas. Notemos ahora lo que dice el versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Hemos regresado nuevamente a la puerta de las ovejas. Hemos recorrido todo el muro de Jerusalén alrededor de la ciudad, porque ya estamos de regreso al punto de partida. Amigo oyente, comenzamos en la cruz de Cristo y nos detenemos en la cruz de Cristo. Y esto es lo de importancia y valor, la cruz de Cristo. La puerta de las ovejas nos habla de la cruz de Cristo. En cierta ocasión un joven se aproximó a un predicador luego de haber finalizado su mensaje, y le dijo que tenía que hablar con él. El predicador le pidió que lo acompañara en su camino hacia la estación del ferrocarril. En el camino conversaron y el joven le dijo que no había comprendido bien eso de confiar en Cristo, aun cuando había prestado atención al mensaje. El predicador le explicó nuevamente lo que había dicho sobre el plan de salvación, pero el joven volvió a decirle que él no comprendía eso completamente. El predicador vio que su tren se acercaba y le preguntó al joven si tenía una Biblia.
A lo que el joven respondió que no. Entonces él le dijo, aquí tiene mi Biblia. Lea Isaías 53, versículo 6. Cuando usted lea la primera palabra, todos, usted se inclina hacia abajo y lee todo el versículo. Luego, cuando llega a la última palabra, todos, en ese mismo versículo, se puede erguir nuevamente y todo saldrá bien. Entonces tomó la Biblia del predicador mientras éste subía al tren y partió. El joven se quedó allí con la Biblia en la mano, un poco sorprendido y confuso por las instrucciones del predicador. Luego se dirigió a un farol en la calle y se puso a leer Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y entonces el joven al leer eso se preguntó, ¿qué fue lo que dijo que debía hacer? Que la primera vez que leyera la palabra todos, me agachara. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El joven dice, bueno, ese es un buen cuadro de cómo soy yo. Pero luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el joven quedó allí un poco intrigado. Ah, dijo, debo erguirme bien cuando finalizo la lectura. Y luego dijo, ahora yo entiendo, yo puedo confiar en Cristo. Todos mis pecados son puestos en Jesús. Jehová ha puesto sobre él mis pecados. Ahora puedo erguirme y caminar bien. Él me ha perdonado. Cuando el predicador regresó a la ciudad al siguiente día, buscó al joven. Ya había comenzado la reunión y él necesitaba su Biblia. Por fin apareció el joven y el predicador le preguntó, «Joven, ¿ha hecho usted lo que le dije?» A lo cual le respondió el joven, «Sí, así fue». «¿Y qué ocurrió entonces?» El joven le dice, «Hice lo que usted me sugirió. Cuando leí la palabra todo en Isaías 53:6, era algo que venía muy bien y me incliné. Luego me erguí cuando leí la última parte del versículo. Ahora sé que Jesucristo es mi Salvador y he confiado en Él». Amigo oyente, comenzamos en la puerta de las ovejas y salimos por la misma puerta. Y creemos que a través de la eternidad vamos a hablar sobre esta puerta de las ovejas donde el Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años en el Gólgota, en el lugar de la calavera, por sus pecados y los míos. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Esperamos encontrarnos en este mismo punto del dial en nuestro próximo programa. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le ayude a vivir conforme a su bendita voluntad.